Buenos días, chamacos, ¿cómo están? Hola, doctor, buenos días. Gracias por asistir ayer. Vi que estuvieron ahí varios de ustedes. Al rato me van a pasar la lista y ya saben que les debo una torta. ¿Hello? ¿De qué la quieren? ¿Jamón con queso? ¿Ahogada? Ahogada. Ahogada. Bueno, buscaremos dónde hacen tortas ahogadas y ahí nos vamos a ver. Bueno, chamacos, hoy vamos a ver las enfermedades de la negritud para que la semana que viene podamos hacer un taller de enfermedades de la negritud, pero de enfermedades de parénquima pulmonar. Pero realmente todavía nos falta mediastino y nos falta corazón. Lo bueno es que todas las pláticas ya están en los videos de YouTube y ahí las pueden ver para que no tenga yo que dedicarle toda una hora a estarles tirando el rollo, de manera que ustedes lo pueden ver primero para que cuando estamos aquí juntos podamos hacerlo más práctico y detenernos menos en lo que no es menos importante. Pero así todo lo pueden ver. Muy bien. Espero que les hayan servido algo los casos de ayer. Son casos de tumores de hueso muy interesantes, no frecuentes. Y en realidad lo que mencionaba yo al final de la plática es bien importante, la interacción entre el clínico, ese que tiene el paciente, que tiene dolor y que le tiene que hacer un diagnóstico y ofrecerle un tratamiento. Necesita del radiólogo que lo ayude, no solo con las placas, que son una parte importante en tumores de hueso, pero resonancia y tomografía. El radiólogo con las puras imágenes batalla mucho porque necesita uno tener información clínica para armar el cuadro, necesita saber la edad del paciente, si le duele o no le duele, etc. Y luego el patólogo, al que le mandan las laminillas, si le mandan un puro frasco con cochinero, le cuesta mucho trabajo hacer un diagnóstico. O sea, él también tiene que ver las placas y necesita hablar con el radiólogo y comentar el caso juntos. Y si se puede con el clínico. Y entre los tres es que le van a ofrecer al clínico las alternativas diagnósticas. Y él le va a ofrecer a su paciente qué le puede ofrecer, si le va a amputar la pierna, si ya no vale la pena amputarla porque se va a morir, o sea, si puede ser reemplazo de hueso. Así como lo estoy diciendo de gacho, así es la realidad. Sobre todo en tumores de niños, es muy intenso. Pero bueno, o sea, el punto es correlación clínica, very importante. Entonces, vamos a enseñarles qué ven. ¿Son dromedarios? ¿Dromedarios o camellos? ¿Cuál es la diferencia? Los dromedarios solamente tienen una joroba. ¿Correcto? ¿Y los camellos? Tienen dos Ok. ¿Y para qué las usan? para almacenar agua. Para jorobar. Para almacenar agua, efectivamente, muy bien. Pero lo que estás viendo son los camellos o los dromedarios, quiero decir. Es la sombra, ¿no? Exacto, lo que están viendo es la sombra de los dromedarios. Qué buena foto. El dromedario es que no lo vemos, one view is no view. O sea, aquí nada más vemos así a grosso modo un animal y aquí es donde verdaderamente se dibuja la silueta. Entonces, lo que trabajamos con imágenes, en particular en rayos X, son sombras. Lo que estamos viendo son sombras radiopacas y sombras radiolúcidas. Entonces, eso tenemos que entender. Hoy vamos a ver el punto número 1 del pulmón, que son las enfermedades de la negritud. Ayer ya vimos de la blanquitud. Ya hemos hablado de la vascularidad pulmonar. Y ya nada más fíjense, nos queda corazón y mediastino. Y saber aplicar todo esto que hemos aprendido. Entonces, en mis intentos desesperados por sintetizar esto, o sea, antes de llegar a esto, alguna vez
En el pizarrón les puse esto cuando teníamos clases presenciales. El 11 de septiembre del 2012 dije, mira, en síntesis, lo que tienen que ver es un tórax. ¿Es normal o es anormal? Si es normal, fin del problema. Si es normal, pero mi paciente tiene síntomas, tengo que pensar siempre en tromboembolia pulmonar. Siempre problemas inflamatorios que no se van a ver y patología que no sea de tórax en otra parte del cuerpo. Por ejemplo, una pancreatitis puede dar manifestaciones torácicas. Una neumonía puede dar manifestaciones abdominales, en fin. Si es anormal, tengo que ver las 3 P's. La primera P es la pared, que incluye músculos, como el pólan, cuando hay ausencia, mamas, como la astectomía, las capas de la piel, grasa, músculos, tumores, etc. Si es de hueso, pues hay que ver si es de hueso o es de cartílago. Y hueso ya sabemos que tiene H, las 4 patas, que son alineación, densidad, integridad y forma. ¿Qué es la pleura? El dolor pleural es un dolor inspiratorio continuo y una pleuritis, o sea, una inflamación viral, puede que curse con placa normal, puede cursar con un derramito o puede cursar con un derramote. Y ya sabemos cómo vamos a buscarlo, en el ángulo opuesto diafragmático. Tumor, primarios y metastásicos, benignos y malignos, ya sabemos primarios, mesoteliomas. Paquipleuritis, o sea, engrosamiento de la pleura, o sea, fibrosis de la pleura. Causas, asbestosis, inclusive calcificaciones y tumores. Granulomatosis por tuberculosis, por coxi, etc. Si es de pulmón, ¿es radiolúcido o es radiopaco? Si es radiopaco, nos vamos acá. ¿Qué patrón tiene? Líneas, retículo nodular o tórax sucio, nodular con sus 3 variantes, alveolar, que es consolidación o bronquitis, ground glass opacity que vimos ayer, o es bola. Si es bola, ya sabemos, puede ser primario y metastásico. Un bonito reporte de nódulos pulmonares que hicieron ayer. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que publicó lo de nódulo pulmonar? Yo. Ok. Cuando le deje tarea a alguien y ya se la haya dejado previamente, dígame, doctor, ya hice una, ¿eh? Y entonces ya pienso yo si se la dejo o se la pongo a otro. Porque a lo mejor luego se me olvida y resulta que a uno le pongo más tareas. Luego, hoy vamos a ver entonces lesiones radiolúcidas. Las lesiones radiolúcidas, o sea, la negritud puede ser unilateral y puede ser bilateral. Si es de los 2 lados, puede ser que sea mi paciente, como el tórax en campana, que sea un EPOC, que sea un asmático, o que simplemente que sea un flaco de esos larguiruchos. Si es unilateral, tengo que pensar primero tengo que saber cuál pulmón es el afectado, porque tengo que ver, a lo mejor un pulmón está más blanco y es el afectado, pero si es porque un pulmón esté sobredistendido, tengo que sospechar cacahuate en el bronquio o cualquier fofo extraño, que mi placa esté mal tomada, que esté rotada, y tengo que sospechar ELC, ¿comprenden? ELC, ya no sé qué es, ya se me olvidó. Bueno, ya me acordaré más tarde. Así es que esto es lo que vamos a ver. Muy bien. Venga, vamos a empezar por Eduardo Valdés Cota. ¿Dónde andas, Eduardo? Manifiéstate, Eduardo Valdés Cota, David. Hola, ¿se escucha? Hola, David. ¿Qué ves en esta imagen? Ok, pues es una radiografía y del lado derecho se Radiografía mira... de pie, de hueso, de riñones. No, de pulmón. No, no es de pulmón. Es una radiografía de tórax. Ah, bueno, de tórax, perdón. Así decimos, es una radiografía de tórax o una tele de tórax en póster anterior. Bien, luego, ¿qué más? Sí, ¿Normal o anormal? anormal. ¿La anormalidad en dónde está? ¿Derecho o Bueno, izquierdo? de hecho en ambos lados se mira mucha radio opacidad. O sea, muy blanco los 2 lados. Sí. Ah, caray. Señálamelo. Pues no. En realidad el pulmón izquierdo está prácticamente normal. Lo que vean en el lado izquierdo es normal.
Si es negro es aire, si es blanco son vasos. ¿De acuerdo? Ahora vamos al derecho. David, ¿qué ves en el derecho? Ahí sí hay algo anormal. ¿Cómo lo describes? Bueno, se mira una zona, ¿Se mira, se ve o se observa? bueno, observo una zona radiolúcida, como, ¿Cuál es la diferencia? bueno, observar es más detalladamente, ¿Y mirar? superficialmente. ¿Y ver? Bueno, yo ver lo tomo como sinónimo de mirar. Pues no lo es, tengan cuidado. Investiguen la diferencia. ¿A quién le dije? ¿Ya le hice esa observación a alguien? ¿O fue en el grupo de bioética? Fue en el grupo de bioética. Investiguen, ok, tú mismo, David, Sí, de tarea, investiga la diferencia y nos posteas la diferencia entre ver, mirar y observar. sí, está bien. Es algo muy común que sucede aquí en Tijuana, ¿saben? Que la gente dice, lo miré, en lugar de decir lo vi. Y es diferente. Entonces vamos a investigar las diferencias. Muy bien, David. ¿Qué miras en el pulmón derecho? Es cierto, ¿qué ves? Bueno, mencionaba que miro una zona radiolúcida, como en forma como de círculo. ¿Sí? Características. Es heterogénea. Ok. ¿Qué más? Tamaño. Pues yo diría unos 2 o 3 centímetros más o menos. Ok. Localización. Más o menos a la altura de la cisura. ¿En qué lóbulo crees que está? Mm, yo diría que está más en el superior. Si estuviera en el lóbulo superior, ¿en qué segmento estaría? En el anterior probablemente. Ok, es una posibilidad. Y la otra es que sea el lóbulo inferior, porque el lóbulo inferior es muy extenso, ¿saben? Como que ocupa más de la mitad del pulmón. Y el segmento que se va hacia atrás y hacia arriba, pero como hacia el ilio, es el segmento 6, que es el segmento superior. ¿Ok? Muy bien. Forma Circular. más o menos circular. Sí. Bien. El punto clave en las lesiones de la negritud que vamos a ver hoy es la pared. Fíjense en su hojita, y ahí dice lesión radiolúcida, unilateral o localizada, pared delgada versus pared gruesa. Esta pared, ¿cómo te parece, David? Mm, ¿De cuánto dice la hojita que debe de medir la pared? ¿Sí dice? ¿No dice la ah, hojita? mm, 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 Oh, ok, nueva tarea para todos. Para el martes, tienen que haber leído el artículo que viene en su material de trabajo que se llama Glosario de Términos de la Sociedad Fleischner. Glosario de Términos de la Sociedad Fleischner. Es un diccionario, como quien dice, de patología de tórax, con las palabras que se deben usar y las que no se deben usar. ¿Por qué? ¿Qué significa cada uno de los términos que usamos? Y ahí viene la diferencia entre bula, quiste y caverna y neumatocele. Entonces, buscan caverna y ahí les va a decir cuáles son las características de una caverna. Buscan quiste y ahí les va a decir cuáles son las características de un quiste. Hay en inglés el artículo y hay en español. No me acuerdo cuál de los dos lo tienen ustedes en su material de trabajo, pero si lo quieren en ruso o en chino, lo pueden buscar en Google porque todo se encuentra en Google. Ustedes son muy buenos para buscar lo que les interesa. Y como les interesa entender y saberse los términos, lo van a googlear y lo van a bajar en el idioma que ustedes quieran. Entonces, para el martes ya me leyeron todo ese, por favor. Ahí inclusive vienen las definiciones de lo que es los términos en tomografía computarizada de alta resolución, que se llama HRCT, que quiere decir High Resolution Computed Tomography. En español le decimos TACAR. TAC es, ya sabemos, tomografía computarizada. AR es alta resolución. Eso quiere decir que algunas tomografías se hacen o se aplican filtros para ver específicamente el intersticio. Si hago una tomografía convencional, no pongo atención ni pongo filtros de finitos
para ver el intersticio. Entonces, ahí viene toda esa explicación. Muy bien. Esta pared, David, es una pared gruesa. Y vean todos, es una lesión radiolúcida de pared gruesa. Luego entonces se llama caverna. Es una caverna. Y cuando decimos caverna, lo primero que se nos viene a la mente es ¿qué? Tuberculosis. ¿Quién dijo? Viridiana, sí, tuberculosis, claro. Y cuando decimos tuberculosis, se nos viene a la cabeza luego, ¿qué? Oxi. Sí, TB Coxi. Ayer lo vimos también en la sesión. TB Coxi porque estamos en una zona endémica y ayer se presentó una osteomelitis de coccidioidomicosis. Muy bien. Otra cosa que decimos caverna, cuando decimos caverna, ¿qué otro nombre se nos viene a la mente? A ver, un filósofo. Platón. Platón. ¿Quién dijo Platón? ¿Manuel? Y Belén también. ¿Quién? Ah, yo Belén y también. Manuel. Ujú. Manuel y Belén. Muy bien, la caverna de Platón, correcto. Estamos en la caverna de Platón. Los que no saben qué es la caverna de Platón, investiguen qué es la caverna de Platón, porque podemos estar viviendo en un mundo de sombras. Los radiólogos vivimos en un mundo de sombras. A lo mejor nosotros estamos viviendo en la caverna de Platón, efectivamente. Entonces, investiguen la caverna de Platón. Muy bien. Un detalle bien importante. La tuberculosis es una enfermedad sistémica. ¿Qué quiero decir con esto? El bacilo lo adquirimos por inhalación, básicamente, de los bacilos que se meten al pulmón y proliferan. Pero eso, cuando nos sucede esa primera vez, se llama primoinfección. Primoinfección, la infección de mi primo. Entonces, primoinfección. Pero esos bacilos entonces pasan al torrente sanguíneo. Y al pasar al torrente sanguíneo ya se diseminó y es de donde sale la TB meningia, la TB biliar, que es una diseminación hematógena de los bacilos. Y cuando escupimos, cuando tosemos flema con bacilos y la tragamos, viene la tuberculosis gastrointestinal. Y entonces se convierte en una enfermedad sistémica, por eso la TB afecta todo. Cuando pensamos en TB pensamos en cavernas, pero una vez el doctor Laneado me pidió que hiciera una plática sobre las manifestaciones más características o patognomónicas de la tuberculosis. Y entonces, adivinen cuál es la característica patognomónica de la tuberculosis. Ninguna. Porque la TB se presenta como se le pegue su regalada gana. Se presenta como derrame pleural. Se presenta como nódulo cuando es un nódulo de Gón ya calcificado. Se presenta como nódulos finos cuando está diseminado hematógeno. Se presenta como caverna. Y por ser una cuestión sistémica y por ser algo que afecta todo el pulmón, las lesiones de la tuberculosis nunca, bueno, casi nunca que diga, siempre y nunca son términos de riesgo, pero bueno, la tuberculosis siempre va a tener lesiones fibrosas alrededor de la lesión. Si vemos una lesión radiolúcida y el resto del parénquima sano, lo más probable es que sea una bula o un quiste. Si vemos una lesión radiolúcida con pared gruesa que tiene mucho pelo alrededor, es una lesión con fibrosis y la tuberculosis hace mucha fibrosis. ¿De acuerdo? Bien, ya tuvieron la clase de tuberculosis. Vamos a la siguiente imagen y vamos a pedirle a Roberto Rentería. ¿Dónde andas, Roberto? Sí, ya te vi. Aquí andas. Muy bien. Ahora, descríbenos esta lesión, Roberto. Pues bueno, es una radiografía de tórax y pues antes de pasar a lo más evidente, se me hace como que el corazón está, como que tiene cardiomegalia, ¿no? Sí, correcto, tiene cardiomegalia, claro que sí. Y Y hay un detalle, es un niño. O sea, la morfología, el tamaño, la densidad de los huesos es un niño. Compara con el toraxote del otro ruco, ya está todo betabel. En cambio, este es un tórax de un chamaco, de un bebé como de 10 años, no, de 5 años, 4 años. ¿Qué más? Y bueno, antes de pasar a la lesión también quiero, bueno, no sé si en el diafragma, en el hemidiafragma izquierdo, se ve como
una zona de radio lucidez. ¿Una o dos? Una, ¿no? ¿El diafragma o abajo del diafragma? Abajo. Porque no es lo mismo. Acuérdense, ya revisamos patología diafragmática. Si se acuerdan, en nuestra página de Facebook, les subí una imagen de un paciente con elevación diafragmática. Y los puse a batallar un rato. Y luego les puse la referencia de radiopedia, en donde se especifica de la patología diafragmática. La patología, un diafragma puede estar fuera de su lugar por problemas pulmonares que lo jalen, por problemas abdominales que lo empujen y por problemas intrínsecos del diafragma. O sea, problemas de inervación, parálisis diafrénico o alteración en la integridad del diafragma, como una hernia diafragmática o una eventración diafragmática. Bien, entonces hay que tener atención. Y sí, Roberto, tiene aire abajo del diafragma, hay aire subdiafragmático, pero ese aire subdiafragmático, ¿es intraintestinal o te parece extraintestinal? Yo diría que extra. ¿Por qué? Porque cuando es intraintestinal tiene como un patrón más diferente, pues menos como delimitado, diría yo. Ok. La diferencia entre intra y extra es el extraintestinal rodea la pared externa de las tripas. Lo vamos a ver cuando veamos abdomen. Este es intraintestinal, porque en realidad el diafragma es una hoja muy delgadita. Y si te fijas ahí, el diafragma se ve grueso. Y se ve grueso porque está sumado el diafragma más la pared de la tripa o del estómago que la contiene. La burbuja de aquí adentro, creo que es estómago, la burbuja de aquí afuera es colon, es el ángulo esplénico. Ahí siempre está el ángulo esplénico. Bueno, siempre, ya saben. ¿Ok? Bien, vamos al meollo. Roberto, ándale, ya me distrajiste mucho. Sí, a lo bueno, ¿no? Pues Sí. en el pulmón derecho, en la región apical, presenta una lesión circular, yo diría como de unos 4 centímetros o tal vez 5. Es heterogénea, tiene bordes delimitados y sin embargo dentro de la misma lesión circular presenta una zona de radiopacidad que abarca aproximadamente 1/3 del total de la lesión. Muy bien, pero te falta una característica específica de esa opacidad. ¿Quiere que le diga como el tipo de opacidad? O sea, esa es una lesión radiolúcida, ¿no? Estamos de acuerdo que es una lesión negra. Sí, pero yo ¿Cierto? estaba describiendo la parte de abajo. Ajá, Ya sé, pero no has mencionado la palabra mágica. que tiene un nivel hidroaéreo. Eso, nivel. Sí. Esa es la palabra mágica, nivel hidroaéreo. Bien, ¿la pared es delgada o es gruesa? ¿Delgada? No, es gruesa. Delgada es de 1, 2 milímetros, 3 milímetros. Bueno, sí. Esta está gruesa. ¿Qué diferencia ves entre la pared de esta lesión y la pared de la imagen 1? A ver. Pues la otra sí se ve. ¿Qué palabra utilizarías para describir la diferencia entre la lesión radiolúcida 1 y la lesión radiolúcida 2? ¿Para describir la pared? Sí, no para describirla, sí. Hay una palabra que me viene a la mente inmediatamente si comparo las dos lesiones. Pues no podría ser la simetría. ¿Otra? Sí, buen intento. Asimétrica, otra. ¿Ayuda? ¿Alguien? ¿Uniforme? ¿Cuál? ¿La 2 o la 1? La 2 está más uniforme. Ok, ¿y la 1? La 1 se ve como rugosa y la 2 como lisa. Rugosa, otra palabra. Asimétrica, otra. ¿Podría ser delimitado, bien delimitada? ¿La 2 o la 1? La 2. Ok, ¿y la 1? Mal definido, mal delimitado. No, está bien delimitada. O sea, Irregular. Se delimita muy... Eso, irregular, es la palabra que se usa.
Tienen que aprender a leerme en la mente. Es irregular, correcto, irregular. Entonces la clave, las dos tienen pared gruesa, pero esta es una pared lisa, bonita, circular, y en cambio esta es una pared irregular. Entendemos, pues, que lo que está pasando aquí es que es un proceso inflamatorio, que se está comiendo el pulmón prácticamente. En cambio el otro está que, Roberto, ¿qué Pues- palabra se te viene a la mente? ¿Es como quístico? Quístico, otra palabra. ¿Cómo le podríamos llamar a esto que está rodeando esta lesión? ¿Cavitario? Bueno, cavidades son los dos, pero la palabra para la pared, ¿ayuda? Encapsulado. Eso, cápsula, cápsula, encapsulado. Este está encapsulado. Muy bien. Entonces, esto es un absceso pulmonar. Grábenselo como absceso pulmonar. Los abscesos pulmonares tienen una particularidad. Tienen el signo de la canasta. Bueno, hay de canastas a canastas, pero piensen en la canasta de Caperucita Roja. Bueno, se imaginan que la canasta de la Caperucita Roja es una canasta redonda. De manera que la canasta, así como decía, imagínense que este foco, en lugar de ser un foco, fuera una canasta. Si la veo de frente, la veo redonda. Y si la veo de lado, ¿cómo la veo? Así, con Redonda también. Redonda, exactamente. Entonces, los abscesos pulmonares tienen la particularidad de que se ven redondos en AP y en lateral y en cualquier proyección. Signo de la canasta. En cambio, hay otras lesiones que vamos a ver ahorita más adelante. Otra, fíjense que alrededor de esta lesión no hay fibrosis. Esos son los cilios, es normal. Pero alrededor de la lesión se ve limpio el pulmón. Aquí está la cisura, miren, ven esta imagen, esta rayita delgadita, finita, ¿la ven? Es la cisura. Entonces, en cambio aquí, ¿cómo está alrededor de la lesión? Feo, peludo. ¿Comprenden? Entonces, esta es una lesión, posiblemente era un quiste y se infectó. Un quiste infectado. ¿Ok? Porque el resto del pulmón está sano. Es una lesión muy redondita, signo de la canasta, con un nivel hidroaéreo. Entonces, lesión radiolúcida, pared gruesa, nivel hidroaéreo, absceso pulmonar. Bien. Manuel Ramírez, aquí está Manuel. Ahora descríbenos esta imagen, Manuel. Si se fijan, estoy yendo por el grupo 365 y de abajo arriba, ¿ok? Les explico para que sepan cómo voy. Es una radiografía de tórax. Está en postura anterior. Y la peculiaridad que presenta principalmente es que el pulmón izquierdo presenta un borramiento del ángulo costodiafragmático, con una lesión radiopáca ¿De qué tamaño? de aproximadamente unos 6 centímetros por 15, a lo mejor. ¿Una lesión blanca en el pulmón izquierdo? ¿En qué lóbulo? En el lóbulo inferior. ¿Es blanca la lesión? ¿Estamos viendo la misma imagen? Creo que él está viendo la de abajo. Ah, Esa. oh, detalle. Perdón, sí, claro, Manuel, tienes toda la razón. No, no es cierto. Sí, ok. ¿Y qué más, Manuel? Yo estaba viendo otra. ¿Qué más? Creo que también se alcanza a apreciar una radiolucidez en el segmento superior del pulmón izquierdo. Correcto. ¿Qué más? Creo que el pulmón está colapsado, ¿no? Porque se Claro, claro, tiene neumotórax. Pero esa blanquitud que vemos hacia abajo, dime una palabra mágica. derrame pleural. Pero dime la palabra mágica. Roberto, dile cuál es la palabra mágica. Ah, nivel hidroaéreo. Sí, nivel, tiene un nivel, chamacos. Aprendan a ver niveles, aprendan a ver niveles. Es muy importante el nivel.
El nivel es muy importante porque quiere decir que ya se comunicó a la vía aérea, ya sea por fuera o por dentro. Por fuera quiero decir que penetraron el pulmón, lo apuñalearon, o se le rompió un bronquio y se comunicó a la pleura. Entonces, ¿cómo se llama esto? Ya lo vimos, también les puse un caso en Facebook, en nuestra página. ¿Cómo se llama? Revisen los casos de Facebook, chamacos. ¿No es hidroneumotórax? Eso, es hidroneumotórax, correcto, hidroneumotórax. Entonces tiene los 3 datos que necesitamos para hablar de colapso, que son la separación de la pleura panital y visceral, ausencia de vascularidad pulmonar, ¿y cuál era el otro? Incremento de la El radiolucidad. incremento de los espacios Negritud, aumento de la negritud, porque el neumotórax es negritud. Muy bien. Entonces es un hidroneumotórax. Vean la placa 1. ¿En dónde hay un nivel hidroaéreo? En el estómago. Sí, claro, aprendan a ver niveles hidroaéreos. Busquen niveles hidroaéreos. Es importante, son detalles importantes. Bien. ¿Quién sigue? Sigue Sara Morales. Sara. Hola. Hola, Sara. Aquí está, ya te vi. Ok, ahora sí te toca esta. Ok. Es una tele de tórax. Y puedo observar. Ok, en el pulmón izquierdo, en el lóbulo inferior, veo como una lesión circular, radiolúcida. Radiolúcida, exacto. Una lesión radiolúcida circular. ¿Qué más? Ajá, pero se ven los contornos radiopacos. ¿Qué más? Mm. Pared. Ah, pared. es de pared delgada. Eso, pared. Luego. Lesión radiolúcida, pared delgada. Lesión radiolúcida, pared gruesa. Forma. Circular. Tamaño. Yo creo que unos 5 o 6 centímetros. Está algo Grandota, grande. sí, grande. Muy bien. Fíjate la pregunta que sigue. ¿Es única o es múltiple? Me parece que hay otra del lado izquierdo. Sí, me parece. Bueno, hay una del lado izquierdo. ¿En qué parte? ¿En qué parte del pulmón? Ya sabemos lóbulos y sabemos segmentos. Venga. ¿Lóbulo inferior? Bueno, la que estabas describiendo originalmente era en el lóbulo inferior, ¿no? Aparte de esa del lóbulo inferior, ¿hay otra? Pues del lado izquierdo, ¿no? Sí, esta es la que estamos describiendo, ¿no? Esta. Sí. Ok, ¿hay otra? ¿Alguna más aparte de esa? Del lado derecho. ¿Hay más o no hay más? ¿Sí o no? Sí. Sí, claro, hay más. Y son parecidas también. Y son lesiones radiolúcidas. Y son de pared tan delgada que a ratos ni siquiera se ve la pared. ¿Se fijan? ¿Se fijan que a ratos ni siquiera se ve la pared? ¿Por qué? Porque es tan delgada que ni siquiera se ve la pared. Entonces, ahora, ¿qué forma tiene ese tórax? La verdad a mí no me gustaba eso la palabra que sigue. ¿Qué forma tiene ese tórax? Pues se ve que está como hiperinsuflado. No sé. Ok, esa es la palabra más adecuada. Pero para utilizar una sola palabra que les sirva de clave, de gancho, para que se les cuelgue de ese gancho todo lo que le sigue. Ah, ¿es el tórax en tonel o algo así? Sí, exactamente, eso quería que dijeras. Originalmente les digo, a mí no me gustaba eso del tórax en tonel. Se me hacía como incapacidad para describirlo, ¿no? Pero ahora ya pienso al revés, para que vean que voy cambiando. Ahora sí busco palabras clave que se les graben y de ahí desprendan lo demás. Entonces sí, tiene atrapamiento aéreo. ¿Y qué sigue? Pues sigue los datos de atrapamiento aéreo. ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? Es el abatamiento del diafragma, la disminución de la vascularidad y el aumento de los volúmenes torácicos. Ándele, exactamente, muy bien. Esos son los datos de sobre distensión pulmonar, correcto. Entonces, yo les dije algo del EPOC. ¿Qué les dije del EPOC?
¿Cómo se diagnostica el EPOC? En imagen. Con una tomografía computarizada. Así es. Y entonces en una placa simple no podemos decir EPOC con una excepción, que veamos bulas. ¿Y qué creen que estamos viendo aquí? Bulas. Entonces, ¿qué es una bula? Pues una cavidad. ¿Qué es una bula? La bula es un conjunto de sacos alveolares como estos, cuyos alvéolos se rompen las paredes. Y entonces se rompe una, y se rompe dos, y se rompen tres, y se rompen cinco, hasta que al rato hacen toda una lesión extensa. Eso es una bula. Como son muy finitas, a veces no las podemos ver, en la placa no las vemos, en tomografía es fácil verlas. ¿Por qué? Porque vemos un hoyo negro de pared delgada. Y entonces aquí tenemos un paciente con atrapamiento aéreo y aparte con bulas enfisematosas, y aquí sí estaríamos en todo el derecho de decir que es un paciente epocoso. ¿Cómo se diagnostica el EPOC? Con pruebas de función respiratoria. Y entonces sí ya se puede hacer el diagnóstico del EPOC. Pero sí, con un ataxi lo podría ver yo también. Muy bien. Entonces ya tenemos bulas. Muy bien. ¿Quién sigue para arriba? Mira, sigue Viridiana. ¿Viridiana Medina? Sí, claro, Viri. A ver, Hola. Viri. Ve sí, espérate. Fíjate bien. La pregunta. Una palabra para describir esta imagen. Pues heterogéneo. ¿Otra? Sí, está muy bien. Otra. El gancho. El gancho para esta imagen. Que se parece a algo que vimos ayer. ¿Es pues el tórax sucio? Sí, esa es la palabra que yo quiero que venga a su mente cuando ven eso. Sucio. Ayer nos referimos a qué con el tórax sucio. Pues que estaba pues tenía fibrosis el pulmón. Si me dice, fibrosis es el nombre, pero el apellido. Por ejemplo, la tuberculosis produce fibrosis, ¿no? Pero es el patrón retículo nodular del que hablamos ayer, es una fibrosis que tiene otra. Eso, intersticial. No es lo mismo la fibrosis que produce la TB que la fibrosis intersticial, porque la intersticial nos está hablando de un espacio específico del pulmón y además tenemos intersticio en todo el pulmón. Entonces la fibrosis intersticial afecta a todo el pulmón, de los dos pulmones. Por eso se ve sucio. Muy bien. Entonces sí, efectivamente, si se fijan en esta imagen, también se ve un tórax sucio. Pero la diferencia, ¿cuál es? Ahora sí, fíjate bien. Dime qué diferencia hay o por qué viene en la clase de hoy esta placa. Bueno, lo que yo observo es que creo que ayer había mencionado que la fibrosis tenía como un gradiente más periférico y en la periferia yo observo como más radiolucidez. No sé si... De acuerdo, aquí parece que esta suciedad, vamos a llamarle, es más central. ¿Qué más? ¿Por qué viene en la clase de hoy? Pues... Obsérvala bien. Acércate. Hazle zoom. Pues nos... ¿Ayuda? No sé si observo como a lesiones pues circulares, radiolúcidas dentro de este patrón. Exactamente. Tiene lesiones radiolúcidas, tiene bolitas negras. Ajá. Y ¿sí? Sí están como con una pared pues delgada. Exacto, son lesiones radiolúcidas múltiples. Es como los nódulos pulmonares, pero al revés. Es decir, no son blancos, aquí son bolas negras múltiples, asociadas a este patrón retículo nodular. Estos se llaman bronquiectasias. Bronquiectasias. No debería ser nuevo para ustedes. Ah, no, sí, porque ayer no les puse el video para que lo vieran mal. Bien, entonces sí, se llaman bronquiectasias. ¿Qué es una bronquiectasia, Viri? Cuando los bronquios están dilatados. Muy bien. Y hay de dos tipos. ¿Cuáles son?
¿A quién se le ocurre? Congénitas y adquiridas. ¿Verdad? Congénitas y adquiridas. Muy bien. Pueden ser de dos tipos, como racimos de uvas que se llaman saculares, como estas, o pueden ser como cilíndricas, dependiendo de cómo esté afectado el bronquio. Entonces, las saculares son congénitas. Las que son, ¿ven? Ella está de acuerdo, la Percy está de acuerdo, son congénitas. Y en cambio, las cilíndricas son adquiridas. ¿Qué puede hacer que se distorsione la pared de un bronquio? Me falta tener popotes aquí para tener popotes. ¿Qué le puede pasar a un bronquio para que se dilate? Díganme. Estoy buscando un popote, pero no tengo popotes. Ya sé, cuando dé clases presenciales voy a tener que tener una maletita con todas mis herramientas, con mi protón, con el signo del iceberg. ¿Se acuerdan del signo del iceberg? Bueno, entonces, ¿qué le tiene que pasar a un bronquio para que se dilate? Amigos, díganme. ¿Cómo? Que se tape, que algo lo tape. Sí, pero fíjate que si se tapa, ¿qué pasa cuando se tapa un bronquio? ¿Qué le pasa al aire de adentro? Se queda atrapado. Y luego, el aire, ¿qué le pasa? Se absorbe, desaparece. Y luego Colapsa. se colapsa. ¿Se llama cómo? Lo vimos ayer. Opacidades de tipo lineal. ¿Atelectasia? Atelectasia, correcto. Entonces, no. ¿Qué más le puede pasar a un bronquio para que se dilate? Para que se distorsione. Bueno, voy a cambiar la palabra. Que se distorsione. ¿Fibrosis? ¿Eh? ¿Fibrosis? Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué enfermedad produce mucha fibrosis? Ya lo saben. ¿TV? La TB, claro. TB Coxi, TB Coxi, TB Coxi. Bien, la TB. Otra que produzca mucha fibrosis. El tórax sucio. Fibrosis intersticial difusa. Causas de fibrosis intersticial difusa, 1500. Entonces, al producirse la fibrosis, que es la retracción y la jalación de los bronquios, pues los bronquios se dilatan y se producen dilataciones cilíndricas. ¿Por qué? Pues porque los bronquios son cilíndricos. Y entonces eso lo voy a ver muy bonito en tomografía. Y eso lo van a ver muy bien ahorita que estudien el glosario de términos de la Sociedad Flesch. Entonces, lo que están viendo aquí son bronquiectasias congénitas, múltiples, bilaterales. Y ahora ahí les va una pregunta complicada. Vamos a suponer que tiene hermanos con el mismo problema. Bueno, hermanas. Y son estériles todas. ¿Quién sabe qué tiene? Fibrosis quística. Pero... Pulmonar. Pero ¿y la esterilidad por qué? Porque como se afecta el canal de cloro, en el caso de los hombres, pues el esperma tiene una gran cantidad de iones cloro y pues como el canal de cloro no funciona, no tendría un balance electrolítico correcto. Pues sí, no, pero hay otra. ¿No es por el aumento del moco? No, es por un problema con los pelos. Bueno, con los cilios, pues. ¿No hay movimiento adecuado? ¿Por qué? Pues por lo mismo de que hay un exceso de moco. No. Es porque hay una anomalía congénita de los cilios. ¿Qué son los cilios? Los pelitos que tenemos en las vías aéreas y en todos los tubos que tienen que desplazar algo, como cuáles. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene la esterilidad con los pelos? Dijo que eran mujeres. Bueno, Sí. los tubos ováricos. Sí. ¿Qué tienen? ¿Cómo se transporta? Pues no el se va a óvulo? mover. ¿Qué los mueve? ¿Mecanocidios? Sí, exacto. Entonces, hay una enfermedad que es un síndrome que se llama ¿cómo? Que tiene esterilidad, bronquiectasias y dextrocardia.
Chamacos, pues ¿a qué se dedican, No saben medicina, no saben cultura. Pues, ¿qué les pasa? No es cierto. Ya me parezco a un alergólogo que los maltrata. No, no es cierto. Además, los quiero estimular, pues, los quiero estimular. Síndrome de Cartagena. Ándele, Síndrome de ándele, Cartagena. exactamente, Cartagena, correcto, síndrome de Cartagena. Investiga, Viri, síndrome de Cartagena y nos publicas algo del síndrome de Cartagena. ¿Vale? Sí, está bien. Y además se acompaña de sinusitis. ¿Por qué sinusitis? Pues por lo mismo, porque los pelos que mueven el moco, que lo sacan de los senos maxilares o de los senos, están mal. ¿Y por qué están mal? Es lo que van a investigar. Es lo que quiero que nos investiguen. ¿Qué le pasa a esos pelos, a los cilios y en todos los tubos en donde tienen que aprender a moverse? Muy bien. Vamos al caso que sigue. ¿Quién sigue? Alejandro Marín. ¿Dónde andas, Alejandro Marín? Alejandro. Aquí estoy. Ok, Alejandro. Muy bien. Estabas de encubierto, ya te dije. Muy bien. Con frío. A ver, Alejandro, la siguiente imagen es esta y es la última. Inmediatamente tienes que decirme la palabra gancho. ¿El nivel? Sí, muy bien, ya aprendieron a ver nivel, correcto. Ahora, dime las características de este nivel. Pues es homogéneo. ¿Qué más? Está pues abarcando casi todo el pulmón derecho. Exacto, atraviesa todo no casi, atraviesa todo el pulmón derecho. ¿Qué más? Bueno, la densidad de esta lesión es muy denso y es homogéneo. ¿Qué es? ¿Qué parece? Si tuviera una curva parabólica en lugar de nivel, ¿qué sería? Un derrame. Un derrame. Pero, ¿y si es un derrame? Pero con nivel, ¿qué significa eso? Que tiene aire. Sí, pero ¿por qué tiene aire? ¿Por qué hace nivel? ¿Por qué tiene aire más bien? ¿Cómo le llegó? Pues un trauma, ¿no? Exacto, porque tiene una ruptura. Hay solución de continuidad de la pleura. Perdió su presión negativa, ya sea por una puñalada trapera o ya sea porque se le rompió un bronquio. Y si se le rompió un bronquio, ¿cómo se llama? Una comunicación anómala entre dos áreas que no deben estar comunicadas, ¿cómo se llama? A ver si lo menciono. A ver, chamacos, ayuda. Fístula. Fístula. ¿Y esta fístula cómo se llama? Broncopleural. Porque va de los bronquios a la pleura. Fístula broncopleural. Y ya quedamos. Si yo le pongo un sello de agua o una sonda a un neumotórax y no se reexpande, es porque tiene una fístula broncopleural, chamacos. ¿Ok? ¿Comprenden? Muy bien, llevamos muy buen tiempo. Entonces, miren, de las lesiones radiolúcidas, esas son las que tienen que dominar a la vista. Pero espérame, aquí hay un detalle. Este líquido está en la pleura. Entonces, esto puede ser un empiema. ¿Qué es un empiema? Díganme, ¿qué es un empiema? Pus. Exacto, pus, ¿en dónde? ¿Entre las pleuras? En la pleura, pus en la pleura, es un empiema. Entonces, un empiema puede estar igual que el derrame, va a estar enquistado. ¿Por qué? Pues porque hay inflamación, porque hay adherencias, porque hay natas de fibrina, y cuando le ponemos el transductor en el ultrasonido, en lugar de verse negro completo, se ve negro como con gusanitos. Entonces, ¿qué imagen se parece de estas mismas 6 imágenes? ¿Cuál es la que se parece al empiema? Marín. No. De estas 6 imágenes, la número, ya saben, siguiendo el orden, 1, 2, 3, 4, 5. La imagen 5 se parece ¿a cuál? ¿A cuál otra? A la 4. Bueno, sí, porque ese es un hidroneumotórax.
pero acá no hay ni hidroneumotórax. Ahora vean la diferencia con la 2. ¿Ustedes qué es la 2, Héctor? Era un absceso. Correcto. Entonces, fíjense bien. Cuando vemos un nivelote hidroaéreo, o es un absceso, o es un empiema, o es un hidroneumotórax. Son las 3 opciones que estamos viendo en estas imágenes. ¿Cómo lo diferencio el absceso del empiema? Porque el empiema va de lado a lado. ¿Por qué? Porque rodea todo el pulmón. En cambio, el absceso está dentro del parénquima pulmonar contenido en un espacio determinado. ¿Me explico? Sí. ¿Les queda claro a todos? Diferencia entre absceso y empiema. El absceso es el signo de la canasta, redondo en la PA, redondo en la lateral, redondo en tomografía. Empiema, de lado a lado. No siempre es tan fácil diferenciarlos porque hay empiemas loculados que se quedan atrapados en un pedazo más pequeño del pulmón y puede costar trabajo y necesitamos tomografía y necesitamos inyectar contraste para definir si es un empiema o es un absceso. Entonces, no siempre es tan sencillo, pero en este nivel en el que estamos con ustedes, pues les voy a poner siempre lo más sencillo posible. Así pues, si se fijan, esta presentación la tienen ustedes en su material, no nada más en los videos. La presentación la tienen en su material, de lo cual estoy seguro que ya se dieron cuenta porque seguramente ya exploraron y navegaron todas las presentaciones que estamos viendo, lo cual me da mucho gusto. ¿Okay? Entonces, fíjense bien. ¿A quién explotamos ahora? A Maldonado, Rendón, Elías, Aldair. ¿Dónde andas? Aquí estoy. Hola, Elías. Buenos días. Fíjate bien, ¿cuál es la diferencia entre estas dos imágenes? Y pues la radiografía de la izquierda, los campos pulmonares son más radiolúcidos. ¿Y qué más? Es la principal diferencia. También pues todo lo que dijeron hace rato de la sobreextensión pulmonar, el atrapamiento aéreo. ¿Cuáles son los signos? eso es el aplanamiento del diafragma. Fíjate, negritud, aplanamiento de los diafragmas. No solo están aplanados, sino que si se fijan aquí en el derecho, se ven como escalones. ¿Sí ven? Que hay aquí, luego otro aquí, luego otro aquí. Vean cómo es el diafragma normal, así bonito, curvo. Y aquí, ¿qué pasa? Hay escalones. Porque este pulmón siempre está tan sobredistendido que las partes del diafragma se van separando y se hacen esos escalones. Entonces, y luego el toraxote, así grandote, de tonel, ¿ok? Entonces, ven esto y piensan EPOC, pero no lo digan. O sea, ¿qué van a decir? Signos de atrapamiento aéreo. Y entonces, fíjense aquí donde dice bilateral. Si es bilateral es porque hay unilateral. Y hay que ahorita vamos a ver unilaterales, pero si es bilateral puede ser EPOC, un paciente con asma, o sea, con una crisis asmática, o asmático de largo tiempo que acaban haciendo EPOC, pero no lo voy a ver yo. Y pacientes que se estén hiperventilando, o flacos larguiruchos. ¿Ok? Bien. Entonces, ahí está la diferencia entre un tórax normal y un tórax con atrapamiento aéreo. Vean que hay disminución de la vascularidad pulmonar, ¿se fijan? Porque se van rompiendo alvéolos y por lo tanto va habiendo menos vasos. Bien. Ahora fíjense la placa. Sí. Tengo una duda del anterior. También que las costillas se vean menos, ¿también es parte del atrapamiento aéreo? Sí, es porque está muy negro y las costillas pierden densidad. O sea, es como si para una placa normal de tan pronto tengo un paciente con mucho aire, pues entonces se va a ver más negra y quemo las costillas. Ok, gracias. Están quemadas técnicamente. Ahora fíjense en la placa lateral. Vean el esternón. Check. Ahora vean el corazón. Check. Ahora vean el espacio que hay entre el esternón y el mediastino. Este es el corazón. Y este espacio negro. Ese es un paciente normal.
Ahora vean este paciente que cómo está su tórax. Ese es otro signo de sobredistensión. Aumento de los diámetros torácicos. ¿Qué es lo que representa la campana? Una campana de frente se ve así y la campana de lado se ve así también. Entonces ahora vean la lateral, vean aumento del diámetro anteroposterior y el aumento del espacio aéreo retroesternal, cómo aumentó. ¿Ven? Es característico entonces de un paciente epocoso, pero con sobredistensión pulmonar, ¿sabe? Porque si al aneado le dicen que es un paciente con EPOC, los corre, porque en la placa simple no se puede ver. Claro, esto es, todos sabemos que sí es un EPOC, pero bueno, así lo decimos. Ahí están los signos de sobredistensión pulmonar que ya repetimos hasta el cansancio. Vean, otra vez, el mismo epocoso. Ahora compárenla con esta otra imagen. Dariana, fíjate bien, la segunda imagen es la misma que vimos hace rato, la anterior. Pero ahora fíjate en la primera imagen. ¿Qué me puedes decir de ella? Ok, pues es una radiografía de tórax, pero se ve como, bueno, espera, déjelo pienso para ver cómo lo voy a decir. ¿Sí? Y que esté bien. Se ve radioopacidad bilateral. ¿Simétrica o asimétrica? ¿A qué se refiere? O sea, si tiene forma. ¿Los dos pulmones se ven igual de opacos o radiolúcidos? No, el pulmón derecho se ve más radioopaco. Correcto. ¿Cuál crees que sea la normal? Ese es su problema. O sea, cuando tenemos asimetría, ahora el problema estriba en saber cuál es el que está mal. Si el derecho que no está ventilando bien o aireando bien, o el izquierdo que está aireando de más. ¿Por qué no es lo mismo que diga aireando que ventilando? ¿Se refiere por el intercambio? Pero, a ver, fíjate la pregunta que te estoy haciendo. ¿Por qué no es igual decir airear que ventilar? Porque no son sinónimos. Por eso, entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues ventilar es la entrada de aire, ¿no? ¿Y airear? ¿Me va a dejar de tarea investigarlo? No, eso no lo podemos dejar suspendido. Ayuda. Bueno, yo no estoy seguro, pero ventilar es de la atmósfera al cuerpo. Y creo que lo que dice usted de airear es de los pulmones ya hacia el resto del cuerpo. No, no me refiero a eso. Porque no hay flujo. Ventilar es Airear es un movimiento. espacio inadecuado. A ver, otra vez, ¿cómo? Que, sí, bueno, no lo sé exactamente, pero airear es aire, bueno, sí, aire en un espacio inadecuado en los pulmones. Ajá. ¿Y ventilar? Y ventilar es lo contrario, dentro de las vías aéreas. No. ¿Manuel? Ventilar es que el aire fluya, es principalmente, se referencia a flujo, a movimiento, y airear es simplemente aire. No. No. Aquí está. Ni modo, ya no encuentro manera de exprimirle la neurona. La ventilación es el intercambio gaseoso. O sea, es el intercambio que hay entre el oxígeno que está en el aire y la oxigenación de los eritrocitos que están pasando por los capilares. Esa es la ventilación. Es decir que, bueno, en sentido estricto, ¿no? Aireación es nada más la cantidad de aire. Entonces yo no puedo saber si un paciente, por ejemplo el del EPOC que tenemos aquí del lado derecho, si está hiperventilando o no. Cuando un anestesiólogo intuba a un paciente, está obligado a ver que tenga una buena ventilación. ¿Y cómo mide la ventilación un anestesiólogo? ¿Cómo sabemos que nuestro paciente está ventilando bien? Saturación de oxígeno. Ándale, exacto. En cambio, no medimos la aireación, medimos la ventilación, o sea, estamos midiendo el intercambio gaseoso. Entonces, por eso no es lo mismo, es como ver, mirar y observar. Se parecen, pero no son iguales. Entonces, lo mismo aquí. Yo no puedo en una placa decir que el paciente está ventilando bien. La verdad no puedo decirlo. Y si lo digo, lo estoy diciendo inadecuadamente.
Aún así, hay muchos radiólogos que utilizan las palabras como quieren y le dicen ventilado, está ventilando bien. Pues no, no es cierto, no sabemos. Yo solo sé que está aireando bien, porque es lo único que veo en la placa. Muy bien, entonces vamos a regresar al punto. Por eso no lo podíamos dejar volando, y no te lo podía dejar tarea. Porque aquí el problema es, el pulmón derecho es el normal, porque la vascularidad pulmonar está bien en el derecho. Los vasos salen del... Sí. Que no, bueno, es que yo tenía entendido que el proceso del intercambio de gases es la hematosis y la ventilación sí es el flujo del aire. Porque ventilación es realmente pues, un diferencial en las cantidades, pues movimiento en sí. ¿La diferencia de qué? ¿De cantidades de qué? De un gas en específico. Pues en este caso nosotros hacemos referencia al oxígeno, pero pues es como movimiento. El movimiento es ventilación y hematosis es el intercambio de oxígeno. De acuerdo. Entonces en la placa yo no puedo saber si está habiendo intercambio gaseoso o no, solo puedo ver la cantidad de aire. Por ejemplo, una bula en la que tenga pared tan delgada que no la vea en la placa. Yo voy a ver un área negra. Pues es aire nada más, pero no está ni siquiera en los espacios alveolares, no hay intercambio gaseoso. Ese es a lo que me refiero. Entonces, yo no puedo hablar de hematosis tampoco, para eso pues, es otro boleto, otro proceso. Pero sí la ventilación la checamos con la saturación de oxígeno. Con la saturación de oxígeno no checamos la aireación, checamos la ventilación. Bien, entonces regresamos al caso de Ariana. Aquí el problema es el pulmón izquierdo, porque si te fijas hay menos vascularidad que en el derecho. Sí. Y se ve más negro. Entonces lo que tenemos aquí se llama radiolucidez unilateral. Ahora dime, ¿cuáles son las causas posibles de que de una radiolucidez unilateral? Puede ser por radiolucidez, ¿verdad? Sí. Unilateral. Ah, ok. En la hoja lo divide en dos, que puede ser falsa o verdadera. Correcto. ¿Cuál quiere que le describa? ¿Las dos? Las dos. Ok, si es falsa, es por mastectomía, por síndrome de Poland, que tiene que ver con los músculos pectorales, y la posición en la que se encuentra el paciente. Pero pues yo miro esa placa bien posicionada y no ¿Cómo creo sabes? que sea hombre. ¿Cómo checas la posición de la placa? Por las clavículas. Correcto, exacto. Vean las clavículas, están simétricas. La distancia más o menos entre el esternón o las dos clavículas y la tráquea, por ejemplo, es simétrica. No está chueco el paciente. Porque con frecuencia los bebés a la hora de que le tomas la placa se enchuecan y hace que se vea un pulmón más negro que el otro. Y eso es bien importante. Muy bien. Y luego las de partes blandas, muy bien. Y luego las de pulmón. Ok. Si es verdadera, puede ser por obstrucción, enfisema lobular unilateral y postquirúrgica. Correcto. ¿Cuál crees que sea más frecuente en un niño? Ayuda. ¿Obstrucción? Obstrucción, ¿no? Sí, entonces, fíjense bien lo que van a aprender ahorita. Asimetría por radiolucidez unilateral en un niño o en un paciente con alteraciones mentales, pensamos en cacahuate en un bronquio. Okay. Entonces, o sea, cuerpo extraño. ¿Qué creen que es lo que más, como que cada rato se le va a los niños? Pues cacahuates, dulces redondos, cacahuates chinos. O sea, eso tapa un bronquio y entonces al tapar el bronquio, entonces se produce edema de la pared bronquial y se hace un mecanismo de válvula. Y entonces cuando el niño inspira, entra aire, pero no sale. Entra, pero no sale. Y se produce este fenómeno. Entonces, niño con tos o con algunas manifestaciones respiratorias raras agudas, no infecciosas, inmediatamente pienso caca. ¿Ok? ¿Y qué sigue? ¿Qué le tengo que hacer a ese niño? Tomarle una placa, claro. Y bueno, le puedo hacer una tomografía también, pero ¿cuál va a ser la solución? ¿Cómo se lo va a resolver? Los neumólogos hacen como una laparoscopía, ¿no? Ah, caray, laparoscopia. Bueno, me imagino que es cuando es algo más grande. ¿Se le abre el tórax? No. No es invasivo. Bueno,
¿Qué le van a...? Depende cómo lo vean, ¿no? Pero según yo, dependiendo del caso, por ejemplo, si es un objeto muy grande. ¿Cómo sí se llama el procedimiento? No sé. Ayuda. Broncoscopía. Ok. Broncoscopía. Le van a meter un broncoscopio, lo van a sedar y se van a meter a los bronquios, van a ver el cacahuate y con una pinza lo van a jalar y se lo van a quitar. Y fin del problema. ¿De acuerdo? Entonces, niños con radiolucidez unilateral, niños viejitos, cuerpo extraño. Niño cacahuate. Viejito, hasta la dentadura se les va. Aretes. Todo lo que se les ocurra. Se puede ir al bronquio. Hasta una navaja de rasurar. Me ha tocado ver. O sea, no la navaja de rasurar, sino de esas ahora que tienen un casquito, que es el que se separa de la navaja y se vuelve a poner. A un viejito se le fue un bronquio, pero la rasuraba la enfermera. Y entonces de pronto un día se le perdió uno de esos y de pronto estaba en un asilo o algo así. Y entonces el paciente le tomaron la placa porque tenía tos o hacía neumonías recurrentes y tómala. Tenía una de esas cosas y se veía en la placa además. Doctor, pero en ese caso, por ejemplo, ese caso que fue un rastrillo, sí, que es metal, pues es fácil de observar en la radiografía. Relativamente, porque lo único que se ve de metal es la hojita y a veces son muy delgaditas y no se ve tan claramente. O sea, apenas era más bien como de plástico y era más bien el plástico que se veía en el trayecto del bronquio izquierdo. Voy a ver si encuentro por ahí el caso. Bien. Okay. Muy bien, entonces, radiolucidez bilateral, ya sabemos, radiolucidez unilateral, ya sabemos. Y esto incluye, desde luego, TEP. TEP es tromboembolia pulmonar. Entonces, si se le tapa la arteria pulmonar izquierda a este paciente, disminuye la vascularidad y se produce esto. Claro que después, en cuanto se disminuya la irrigación del pulmón, se va a necrosar el pulmón y se va a producir una atelectasia, o más bien, digo, una opacidad. Pero hay un detalle. La circulación pulmonar arterial no solo depende de las arterias pulmonares. ¿De qué más depende? ¿De dónde más recibe sangre el pulmón? Arterial. ¿Hace corto arterial? Arterial. ¿De las bronquiales? Sí, correcto, de las arterias bronquiales, muy bien. Entonces, si se tapa una arteria pulmonar, todavía puede seguir irrigado el pulmón y no se necrosa inmediatamente. No es como el cerebro. En el cerebro, si se tapa la arteria cerebral media, se muere un pedazote del cerebro. A menos de que sea la circulación posterior, porque ahí sí hay circulación posterior que puede producir revascularización. Muy bien, siguiente imagen, aquí me toca. Octavio Jacobo, a ti ya te dejé tarea, ¿verdad, Octavio? Presente, sí. Bien, entonces te perdono. José Luis Herrera. José Luis. Aquí estoy, profe. Habla. Hola. Habla. Sí, José Luis, ya te vi. Ok, José Luis, ahora fíjate bien. Son dos bebés. Fíjense la diferencia entre los tórax de un bebé, ¿no? Como por el tamaño, la proporción. En los dos hay cardiomegalia. ¿De acuerdo? ¿Mande? En los dos hay cardiomegalia. Sí. Pero hay una diferencia en estos dos corazones. ¿Cómo qué? ¿Cómo me la describirías? Corazón. Pues. Hay una diferencia entre estos dos corazones. Uno es que uno lo veo más circular en la forma en sí. ¿Cuál de los dos? El de la derecha es más circular. Correcto. O sea, no tiene forma de corazón en sí. Sí, de acuerdo. ¿Y el de la izquierda? Y el de la izquierda está como más jalado, parece mango. Ok, mango, pero hay varios tipos de mango. ¿Cómo para qué mango te gusta? No, pues no. Hay mango de Manila, hay mango petacón, hay mango... Como el Ataulfo, ¿no? Ay, ¿cuál es el Ataulfo? Ese no lo conozco. Un amarillito chiquito. Ándale. Fíjate, piensa en ese, no sé si el Ataulfo o el de Manila, ¿cómo tiene la punta? Está ligeramente radiolucia.
No, en los mangos. Ah, no. Yo pensé que el corazón. ¿Cómo tienen la punta de los mangos? Lástima que no tengo mangos aquí. También debo de tener mangos en mi maleta de clase. Pues, como puntiaguda. Puntiaguda y como levantadita, ¿no? Sí. Ok. No se me había ocurrido, pero así también se ve este corazón. Como mango con la punta levantada. A esta imagen le llaman corazón en sueco. Zapato de zapato en sueco. Como los cacle, esos de madera. ¿Los han visto? Bien. Sí. Pero ahorita, como no sabemos corazón, nada más lo dejamos con eso. Son diferentes. Uno está redondo y el otro está como mango. Bien. Ahora vamos al parénquima pulmonar. ¿Qué te llama la atención de este parénquima pulmonar de esta primera imagen comparada con la segunda? En primer lugar, la radiolucidez. Exacto, Y está hay, más negro. ajá, y hay pérdida de la vascularidad. Exactamente. Entonces, y ahora yo te digo, este niño está morado y es un recién nacido. ¿Qué crees que tenga? A ver. Morado y es un recién nacido. Morado quiere decir que no satura bien. Sí. Con corazón de mango. Sí, estuvo muy bueno eso del mango. Qué buena idea. No se me... ¿No se te ocurre qué tiene? Sí, claro que sí, está fácil. Genéricamente. No quiero diagnóstico. ¿Tetralogía? O sea, una anomalía congénita de corazón. Sí. O sea, una anomalía congénita para empezar. ¿Ok? O sea, ¿qué tiene? Está morado y tiene menos vascularidad del corazón grandote y si le pongo el estetoscopio sopla, pues ya, es una cardiopatía congénita, ¿no? ¿Cuál? Pues ya, ese es otro boleto porque eso ya le toca al pediatra, interconsulta al pediatra para que me diga qué es lo que tiene. Pero si tiene disminución de la vascularidad pulmonar con un corazón en sueco, tengo que pensar en Fallot, efectivamente, en la tetralogía de Fallot. Hay tetralogía, hay trilogía de Fallot y hay pentalogía de Fallot. Ay, güey. O sea, como que ya es mucho, ¿no? Ya se me complicó. Háblenle al pediatra, yo no sé de eso, ¿no? ¿Qué es un especialista, chavos? Definición de especialista. Es el que se orienta a una rama específica del conocimiento. Bueno, esa es una forma elegante de decirlo. Un especialista es el que sabe cada vez más de cada vez menos. ¿Y qué pasa? Pues que es que el conocimiento ahora es tanto y tan amplio que una persona no puede saberlo todo y tienes que irte especializando más y más y más para saber cada vez más del alveolo y al rato te pierdes y ya no sabes nada de los bronquios. Bueno, pero ni modo, así es. El cardiólogo pediatra pues, trae otro rollo y el grupo de enfermedades pediátricas cardiovasculares es bien diferente al grupo de enfermedades del adulto, por lo tanto, tiene que haber uno para cada uno. Y ahora no es lo mismo un pediatra general que un pediatra con una subespecialidad en cardio y a lo mejor hay subespecialista en cardio y en ecocardio y así, ¿no? Ni modo, la vida es dura. Muy bien, entonces dentro de las alteraciones que hay en la radiolucidez puede ser que no esté más atrapado el aire, sino que tenga menos vascularidad. Es que la proporción, es decir, la proporción de blanco con negro, que es la proporción de aire con vasos, está alterada. Y entonces hay disminución de la vascularidad pulmonar que le llamamos oligoemia, o sea, disminución del flujo vascular pulmonar. Y ya veremos después qué enfermedades lo producen y cómo se producen. Muy bien. ¿Quién sigue? Ya el último. José Luis Herrera ya. ¿Qué hora es? Ya no sé. Ya. José Luis Herrera. Alejandro Covarrubias, ¿dónde andas, Alejandro? Aquí está, Héctor. Ok, Alejandro, ¿qué te parece esta imagen? Ya al grano. Pues también es un tórax de niño, ¿no? Ya aprendieron a ver niños, muy bien. Me parece que también tiene el corazón bastante grande, cardiomegalia. Fíjense que todos los niños tienen el corazón grande. Luego vamos a ver por qué. Ok, aquí veo más lucidez del lado derecho. Ok, entonces, ¿qué tiene? ¿Qué pensamos? O una obstrucción, un cacahuate.
Cacahuate, correcto. Casualmente, a este niño no se le ve ningún cacahuate ni se ve nada radiopaco, pero casualmente a este niño le tomaron una placa lateral de cuello. ¿Por qué es importante ver la placa lateral de cuello en un bebé? Por ver si no se, por lo mismo, por ver si no hay una obstrucción. Ajá, exactamente. Y hay otro detalle, hay una enfermedad que se llama epiglotitis, que es una infección viral en la que se inflama la epiglotis y el niño puede morir ahogado por su propia epiglotis. Pero bueno, le tomaron la placa lateral y voilà. ¿Qué ves? Un objeto circular. ¿Densidad? Radiopaca, muy radiopaca. ¿Qué es? Pues metal, yo diría que un anillo o algo así. Correcto, es un metal, exactamente. ¿Qué creen que sea? Pues yo diría que bueno, el anillo está muy chiquito, entonces no creo que sea un anillo, pero... ¿Tuerca? Una tuerca. ¿No? Una tuerca. Ay, así se los voy a tener que enseñar. ¿Cuál es la diferencia entre una rondana y una tuerca? Una rondana. ¿Es un valero? ¿Es un valero? No, es que la rondana es nomás para que no se barra el tornillo. Exactamente, es una rondana, muy bien, es una rondana. Y por la forma además, ¿no? ¿Y cómo es la tuerca? ¿Qué forma tiene? Hexagonal. Exacto, hexagonal, correcto, para poder apretarla. Muy bien. Entonces, cuerpo extraño, cacahuate, tuerca o rondana. Muy bien. Ya, vámonos. Aquí tenemos asimetrías. Tenemos un síndrome de Poland. Tenemos esta plática, está en el video de YouTube. Así es que la pueden revisar ahí. Ay, esto es muy importante. Radiolucidez unilateral. Miren, los tres tienen neumotórax. El número 1, aquí está el pulmón ponchado y caído. Caído, así. Como moco de guajolote. ¿Alguien conoce los guajolotes? ¿Han visto los guajolotes? ¿Han visto el moco de guajolote? ¿Para qué sirve el moco de guajolote? ¿Por qué tienen moco los guajolotes a todo esto? ¿Quién sabe? ¿Nadie sabe? Yo tampoco. Bueno, creo que sí, ya sé. Investíguenlo. Bien. En cambio, ahora vean en este otro, ahí está el pulmón ponchado, pero no está caído, como moco de guajolote. Este bronquio está fracturado. Y aquí nada más hay neumotórax. ¿Qué de importante tiene ese neumotórax comparado con este? Díganme. Pronto, ya nos vamos. Aparte del moco. ¿Los espacios? Aparte, sí, están más abiertos aquí que acá. ¿Qué otra cosa? En el segundo está más mal delimitado. Otra cosa. El diafragma. Otra cosa. La forma del tórax. Otra cosa. ¿No está más empujado? ¿Y luego? Mm, Actum. Mayday. Neumotórax, atención. Sí, atención. Actum. ¿Qué quiere decir actum? Atención, en alemán. Actum. Atención. Acuérdense, siempre tienen que pensar. Neumotórax. Oh Dios, mediastino desplazado. Oh Dios, es hipertenso, se va a morir. ok. El camión ¿qué tiene? Pues moco de pípila. ¿Ok? Bueno, chamacos, aquí la vamos a dejar. Nos vemos el martes. Atentos a lo que les pongo en el Face. Vean los videos que les pongo en el Face. Y que tengan un buen fin de semana. Igualmente, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. chamacos. Igualmente. Buen día. Buen fin de semana.